¿Se escucha desde ahí, desde acá? ¿Sí? Para no tenerlo en la mano, ¿escuchan? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al Instituto Patria por invitarme. Me ha tocado una parte de la historia argentina que ninguna parte es fácil, pero esta creo que es especialmente compleja porque es algo que en general, ya sea el que se dedica a la historia como el que no se dedica a la historia, viene viendo desde el jardín de infantes en adelante, y es todo lo que tiene que ver con Revolución de Mayo, Declaración de Independencia, primero que es invasiones inglesas. Son temas que tenemos incorporados y que por distintos motivos a veces no están del todo bien incorporados. Y eso tiene que ver con que ha habido distintas historiografías. Me parece que esto está haciendo retorno, ¿no? ¿Sí? A ver si es que lo tengo muy cerca o... Muy lejos. Ah, muy lejos. Bueno, ahí, ¿sí? Con distintas interpretaciones historiográficas que han hecho de esos acontecimientos, han dado explicaciones distintas. Entonces, la parte que me toca es una parte que me obliga necesariamente. Los historiadores somos más amigos de los procesos que de los acontecimientos, en todo caso, por lo menos los historiadores más modernos. En todo caso, hacemos la bajada al acontecimiento más necesaria como para que se entienda en qué periodo de tiempo y en qué espacio estamos, de qué espacio y de qué periodo de tiempo estamos hablando. Pero en esta etapa de la historia argentina hay que entrar necesariamente al acontecimiento y hay que entrar a los actores también, porque son procesos muy rápidos. Fíjense, lo que decía en el programa era 1810, 1860, pero yo puse fines del siglo XVIII. Escuché la charla que dio Sara el otro día, que de hecho llegaba hasta las invasiones inglesas, pero me pareció importante retomar algunos aspectos que incluso ella mencionó para que Mayo nos cierre mejor y no sea un acontecimiento a partir del cual empieza este periodo, ¿no? Bueno, y lo primero que voy a retomar son las reformas borbónicas. Reformas borbónicas que... ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Yo hice este PowerPoint por lo menos para que estén las fechas ahí, que se haga menos aburrida la exposición. De esto habló Sara el otro día, es decir, cómo las reformas que hacen los Borbones sobre fines del siglo XVIII tienen que ver con restituir el poder absoluto del rey, que de algún modo se había ido perdiendo por varios motivos que no vamos a repetir, y consolidar el imperio, y consolidarlo no solo en sus aspectos políticos, sino también en sus aspectos económicos. Y para eso entonces hacen una serie de reformas sobre fines del siglo XVIII que van a tener mucho que ver con el proceso posterior de lo que va a ser nuestra historia en el Río de la Plata. Bueno, primera reforma, la creación de un nuevo virreinato. Recuerden ustedes que toda el área del Río de la Plata dependía del virreinato del Perú, lo cual implicaba por de pronto una distancia descomunal en épocas donde no había obviamente caminos ni comunicaciones fáciles. Dependía de la capital del virreinato del Perú, que era Lima. Todo lo que entraba por el régimen del monopolio español entraba por el puerto de Lima, por el puerto del Callao. Y Buenos Aires era una fundación bastante aislada. Sara les comentó eso, de hecho una población que vivía más del contrabando que de un comercio legítimo que no podía ser. Si bien salía plata de Potosí y por eso los españoles habían generado aduanas secas, en el siglo XVII una en Córdoba incluso, pero igual la plata de Potosina se escurría por esta ciudad de contrabando que era Buenos Aires. Entonces, con la afirmación de la autoridad política tiene que ver la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 con capital en Buenos Aires. Esto también le va a permitir a España un supuesto freno de toda la invasión de los bandeirantes portugueses que entraban desde Brasil hacia la zona del Río de la Plata,
va a impedir, de algún modo se supone que va a impedir la extracción de la plata potosina por Buenos Aires y va a cortar o va a limitar el poder de los criollos. Criollos que, si ustedes se acuerdan, el sistema de creación de ciudades de los españoles, una ciudad se fundaba y de inmediato se establecía un cabildo, digamos, y ese cabildo había facilitado que muchos criollos, ya fuera en Buenos Aires como en ciudades del interior, se habían consolidado en el poder político. Entonces también eso lo quiere cortar España, trayendo profesionales de carrera, es decir, funcionarios de carrera, para que estén al frente de las partes que ahora vamos a ver en que se va a dividir ese virreinato. La otra medida, esto es 1776, 2 años más tarde, saca un reglamento que se suele llamar Reglamento de Libre Comercio, pero es incorrecto que uno lo llame así, porque dicho así parece que Buenos Aires incorpora el libre comercio, y no es así. En realidad es el Reglamento para el Comercio Libre entre España y América. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad de Buenos Aires se incorpora como puerto habilitado al monopolio español. Lógico que España no está en una situación política ni económica fácil. Empezó el proceso de colonización de América al mismo momento que había terminado con la conquista de los moros, expulsa en el mismo momento a los judíos. Es decir, que es un país que se ha quedado bastante desprotegido en el centro de Europa y que no está en condiciones de abastecer como debiera a sus colonias americanas. Y eso le va a hacer que, por ejemplo, establezcan navíos de registro, la posibilidad de que navíos ingleses, franceses se registren en España y lleguen al puerto de Buenos Aires. Se imaginan que ahí llegan esclavos que vienen con unos fenomenales baúles llenos de textiles que parecen ser las ropas de los esclavos, pero que en realidad son textiles para la venta. Digamos que esto se presta a toda una serie de componendas ahí con los comerciantes de Buenos Aires. Hay otra reforma que no se suele mencionar y que nosotros como patagónicos le damos mucha importancia, que es la instalación del fuerte de Carmen de Patagones. Ahora les voy a pasar un mapa donde está el fuerte de Carmen de Patagones. Lo puedo pasar ahora porque lo que sigue... Bueno, este mapa se ve poco y aunque les parezca mentira, busqué mucho googleando un buen mapa de las gobernaciones e intendencias del Virreinato del Río de la Plata. Y si bien hay muchísimos, me costó que tuvieran las cosas que yo quería que el mapa tuviera. Y encontré que no es una belleza, y veo que ahora sale más encima, más nublado, pero bueno, trataremos de ver por qué elegí este. Tiene las Islas Malvinas, cosa que no es menor. Tiene la Intendencia de Buenos Aires, que incluye la Patagonia, pero para que vean ustedes la parte que realmente ocupan los españoles de la Intendencia de Buenos Aires es hasta el Río Salado. Esto que está rayado aquí y rayado aquí es territorio indígena. Esto es lo que Sara les comentaba el otro día, que además no son espacios, digamos, esta frontera del Río Salado como otras fronteras posteriores, no son. Nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de fronteras internas como si fueran líneas que nadie las pasa, y no es así, digamos, no hay ningún dibujo físico que a mí me indique, digamos, cómo funcionaba o por dónde pasaban esta frontera interna. Sé que en este caso era el Río Salado, pero como les dijo Sara el otro día, la sociedad indígena estaba en las sesiones del Cabildo, comerciaba en la ciudad de Buenos Aires, tenía una feria de ponchos pampas en Luján, digamos que, y lo mismo para el otro lado. Es decir, que los intercambios de bienes y de personas eran permanentes. Es decir, que estos no son, primera cosa ya, no son espacios vacíos, pese a que por ahí van a encontrar mapas donde así aparece. Pero es importante que tengamos en cuenta que la Intendencia de Buenos Aires abarca solo eso. Intendencia de Córdoba del Tucumán, Intendencia de Salta del Tucumán, la Intendencia de... Ay, no me funciona esto, ya no me acuerdo los nombres, qué genial. Potosí, disculpen.
la intendencia de la Puna y luego gobernaciones, las 4 gobernaciones que estaban en la zona de frontera, digamos, básicamente con el Brasil. La gobernación aquí, me tengo que poner los lentes de leer lejos porque si no, no alcanzo a ver y no me las acuerdo porque en ese sentido soy una profesora de historia bastante particular. No se acuerda la fecha, no se acuerda las batallas y no se acuerdan los nombres. Por suerte me sé los procesos, en eso quédense tranquilos. Bueno, ahí tienen, ni con esto, leo, bueno, esta es la gobernación de Paraguay, esta es la gobernación de Montevideo y esta es la gobernación de Misiones. Como verán ustedes, todas las zonas de frontera están guarnecidas por gobernaciones militares, las otras son intendencias, gobernaciones, y aquí está la Capitanía General de Chile. Y aquí está Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, que se funda como fuerte en 1779, es decir, justo 76, 78, 79, con esta rapidez de ciclos, de tiempo, es realmente una cuña metida en territorio indígena, que al no poder ser abastecida normalmente desde Buenos Aires por tierra, porque están en pleno territorio indígena, Carmen de Patagones tiene una sociedad en mucho contacto con los grupos indígenas. Si ustedes han visto el libro de d'Orbigny, un naturalista francés que anda por la primera mitad del siglo, si alguno tuvo oportunidad de ver los dibujos magníficos que hace, van a ver cómo dibuja la sociedad indígena afuera y dentro del fuerte, digamos, y los productos que entran a Carmen de Patagones y salen por Carmen de Patagones, de hecho, son productos que le provee la propia sociedad indígena. Hay un famoso expediente y un juicio que Buenos Aires intenta hacerle a los comerciantes de Patagones porque están comerciando cueros con marcas de hacendados de la provincia de Buenos Aires. Dicen, pero ¿qué vamos a comerciar si los cueros nos los provee la sociedad indígena? Entonces tienen que ir caciques a Buenos Aires a responder por el expediente y dicen, son botines de guerra. No son productos robados, son botines de guerra. Este es nuestro territorio y están invadiendo nuestro territorio, digamos, ¿no? Así que es una historia muy interesante la de Carmen de Patagones. En realidad lo de los Borbones es porque todas estas colonias que están abajo, y por eso también elegí este mapa, que son San Julián, Puerto Deseado, son colonias que no han logrado, Florida Blanca, más al sur, no han logrado prosperar. Y el Fuerte del Carmen sí logra hacerlo, y logra hacerlo justamente por la buena relación que tiene con las sociedades indígenas. Y lo que se propone en los Borbones es, por un lado, ver si hay alguna conexión posible con Chile, que no sea el Estrecho de Magallanes, que no haya que ir tan al sur, pero otra es frenar las permanentes incursiones de barcos ingleses, franceses y de distintas nacionalidades, incluidos rusos, que andan permanentemente circulando por la Patagonia Austral. Bueno, ese mapa que vieron, vuelvo al anterior, este mapa que vieron es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando nosotros estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Va a empezar a tener límites como parte de los procesos de las guerras de independencia, y se van a ir fijando límites, pero no son para nada los límites del Estado Nacional Argentino. Por eso quería mostrarles un mapa para que vean lo que era el Virreinato del Perú, y en este marco es donde se van a ir dando las guerras de independencia, el enfrentamiento con las tropas españolas que hay en la zona de América del Sur, y para que tengamos cuidado, porque en general los historiadores, y muchas veces no con criterio equivocados, sino a veces porque no nos damos cuenta y usamos los mapas como ilustraciones de lo que decimos, y no nos damos cuenta que los mapas tienen contenidos ideológicos, como un documento histórico lo tiene. Y que hay que ser precavido. ¿Y por qué les muestro estos mapas? No importa de dónde los saqué, los van a encontrar ustedes. Si son profesores de historia, en los mapas con los que enseñan, los que les manda el ministerio muchas veces. Si son maestros, lo mismo. Si son padres de alumnos que están viendo historia, van a encontrar mapas como estos. Fíjense, esto dice
grupos étnicos del territorio argentino en el siglo XVI. Ni Argentina existe en el siglo XVI, ni los grupos étnicos pueden estar nunca encerrados en los límites del Estado-Nación. Fíjense que ahí dice que era guaraníes, mapuche, huelche, pero están todos metidos adentro de los límites del Estado-Nación. Esto contradice absolutamente lo que Sara decía el otro día, y este mapa es erróneo, lo miremos por donde lo miremos. Entonces yo muchas veces doy clase y digo, bueno, pero esto no es así. Es decir, Sara mostró un mapa corregido el otro día a este respecto. Este mapa no sirve. Les voy a mostrar otros, porque me parece un ejercicio interesante. Es el territorio en el siglo XVI. Fíjense, son las ciudades de fundación española, pero no hay ningún contacto ni con... Acá está Montevideo, digamos que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. En Montevideo era una gobernación del Río de la Plata. No hay ninguna cuestión con Chile, no hay vínculos con el Alto Perú, no hay vínculos con el Paraguay. Este es otro mapa equivocado para el siglo XVI. Y son los mapas con que muchas veces nosotros tenemos que enseñar, o por ahí alguno de ustedes que es lector de historia se los puede encontrar en un manual. Este es un poquito más acertado, porque se llama Los circuitos mercantiles de la era colonial del Virreinato del Río de la Plata. Pero si ustedes ven, era colonial, se supone que llega la era colonial hasta la independencia, 1816. No hay vínculos con Chile. Nosotros en Neuquén tenemos una cueva que se llama la Cueva Traful, si alguno conoce el lago Traful, que tiene restos de intercambios con Chile de 13.000 años antes del presente. O sea que pensar que antes de la independencia no había ningún vínculo con la Capitanía de Chile, no. Lo mismo acá arriba, con la zona sur de Brasil, con la banda oriental. Es decir, que este mapa también está equivocado. No encierra, no comete el error de encerrar todo esto en los límites del Estado-Nación, pero igual está metiendo los circuitos mercantiles, comprimiéndolos, ¿entiende lo que quiero decir? Comprimiéndolos a un espacio territorial que no es correcto. Este sería las rutas comerciales tras la independencia, y fíjense que acá sí hay vínculos Mendoza, Santiago, Valparaíso. Y cuando yo leo donde está este mapa, el libro donde está este mapa, dice que la batalla de Maipú, es decir, el triunfo de San Martín sobre las tropas españolas que abre la posibilidad de la liberación de Chile, es lo que habilita los contactos. Otro error. Los contactos son previos a la batalla de Maipú, pero segurísimo. Lo mismo acá, sigue habiendo, acá aparece Montevideo, pero no hay ninguna conexión, fíjese, no hay ninguna ruta comercial que a mí me esté uniendo esto con la banda oriental, con Paraguay se cortó cuando Paraguay hizo su propio proceso de independencia, pero no hubo ruptura con el sur de Brasil. Y fíjense los territorios indígenas. En el mapa que yo enseño en mi universidad, esto está de color amarillo y no hay ninguna ruta que una esto con esto, igual que en esta. Cosa que ya lo vieron con Sara el otro día, también es absolutamente errónea. Esto tiene una... no hay caso. Bueno, viendo las reformas borbónicas con este nuevo sentido, ahora yo tengo necesidad de incorporar, o tenemos necesidad de incorporar, antes de entrar a la historia argentina, entre comillas, de la primera mitad del siglo XIX, el contexto internacional. Nunca el proceso nacional, yo lo puedo entender en ningún momento de la historia, incluido este, fuera de lo que es el contexto internacional. Entonces, a fines del siglo XVIII han pasado cosas muy importantes, las que se llaman las revoluciones burguesas, es decir, las revoluciones que provocan el cambio mundial. Fíjense, independencia de Estados Unidos, 1776. Es un ejemplo de confederación, son estados confederados. Después de la independencia, ustedes saben que Estados Unidos, el primer intento de régimen político que hace y dura bastante tiempo, es una confederación, es un ejemplo para el Río de la Plata. La Revolución Francesa, 1779, idea de república, pacto social de Rousseau,
la soberanía radica en el pueblo, en la sociedad es quien la delega a los representantes en plena etapa de monarquías absolutas. Es decir que, acá se habla de república, división de poderes, es decir que está cambiando el lenguaje político. Y ese cambio de lenguaje político va a tener seguidores, tanto en Europa como en América. Revolución industrial, no le podemos poner una fecha fija, puse segunda mitad del siglo XVIII, son los orígenes de la revolución industrial inglesa, que va a tener otro, y que seguro Enrique, otros efectos en la segunda mitad del siglo. Acá es una revolución industrial que fija una división internacional del trabajo. ¿Saben lo que es eso? Países centrales, productores manufacturas, países llamados periféricos, digamos, que producen alimentos y materias primas. Pero todavía, como esta revolución industrial inglesa es incipiente, Inglaterra necesita más mercados para colocar sus manufacturas que productores de materias primas y alimentos. Por eso es que el Río de la Plata se va a incorporar lentamente al mercado internacional en estos primeros años, mucho más fuerte en la etapa que les va a dar Enrique y en la última etapa de lo que vamos a ver hoy. Y la guerra entre Francia e Inglaterra, que no tiene una fecha fija, vieron que Francia e Inglaterra se han peleado toda la vida, no tiene una fecha fija de inicio, pero vamos a tomar más o menos la fecha en que Napoleón se hace cargo del gobierno de Francia, porque ahí se inicia el imperio napoleónico. Y yo uní esto con las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Ustedes seguramente saben que se dice que las tropas inglesas estaban en el Cabo de Hornos, en el sur de África, y ya que estaban a mano, ¿por qué no cruzarnos el Río de la Plata sin una orden directa de los ingleses? Bueno, yo me la como a medias esa versión. Por supuesto no hay un documento escrito donde Pitt haya dicho, muchachos, crucen y aprovechen a ir al Río de la Plata. Pero uno puede leer la obra del misionero Falkner, por ejemplo, que Pitt le hace Pitt es Guillermo Pitt, el primer ministro inglés, le hace una introducción, y Falkner dice, que está acá, por primera vez ahí sale el nombre Patagonia, dice, Buenos Aires es una ciudad muy desprotegida, lo cual es cierto, porque España no tenía la capacidad ni militar ni política de mantener ejércitos muy grandes y bien armados en Buenos Aires. Y agrega Falkner, y disculpen ustedes que deben ser todos porteños, la mayoría, y los porteños se harían además uno solo con el enemigo. Es decir, ¿qué pasa? Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 sin duda tienen que ver con la revolución industrial inglesa. Ya sea que vinieron porque se les ocurrió, pero hay altas posibilidades de que el gobierno inglés estaba de acuerdo. Ustedes saben que primero hubo una ocupación, donde incluso declararon un libre comercio y los comerciantes de Buenos Aires, salvo los más vinculados al monopolio, estuvieron chochos con el libre comercio inglés por poco tiempo, aun cuando durara poco tiempo. Primero hubo una reconquista y después hubo una defensa. La segunda vez no ocuparon Buenos Aires. Acá ya empezamos a ver cosas nuevas. Acá no importa cuántos eran los ingleses, cómo se hizo la defensa, sino dos cosas que ya Alperín Dongui, un historiador que para los que somos historiadores, fue un maestro de historiadores, fallecido no hace mucho, ya lo rescataba en los textos cuando yo estudiaba, en los años por ahí 72 ya decía esto. Cuidado con aquellos que dicen que la Revolución de Mayo no tiene contenido popular, porque las milicias que se arman para reconquistar y defender a la ciudad de Buenos Aires son milicias populares, que además eligen a sus propios jefes. Es decir, hay un contenido, hay un rol muy importante en las milicias con un contenido popular fuerte. O sea, primera cuestión, Alperín lo deja ahí. Después lo retomaron colegas como Raúl Fradkin, como Gabriel Di Meglio, por mencionarles algunos solamente, y efectivamente comprobaron que era así. Y lo otro es la opinión pública. Porque
es la opinión pública de los porteños la que obliga a que Sobremonte renuncie, porque además lo acusa de haber, se acuerdan, de haber seguido con los caudales reales a Córdoba, etcétera, etcétera, y abandonar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo obligan a renunciar y en su lugar ponen de virrey a Liniers. Es una medida importante tomada desde una sociedad local, ¿sí? Bueno, sumémosle a esto el derrumbe de la monarquía española, 1808. ¿Por qué se derrumba la monarquía española? Bueno, se acuerdan, Carlos IV, Fernando II, no importa. Napoleón hace una maniobra, se acuerdan que cruza por España en el medio de la guerra entre Francia e Inglaterra, cruza supuestamente, con permiso de los monarcas españoles, para ocupar Portugal, que es aliado de Inglaterra. Pero ya que cruza, ya que estoy cruzando, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no quedarme con este pedacito más grande incluso que Portugal? Entonces ahí donde hace la famosa farsa de Bayona, bueno, queda preso Fernando VII, el monarca, y esto, Napoleón va avanzando, genera resistencias, que es lo que yo puse ahí sin mencionar cuáles son las resistencias. Siempre me equivoco de botón acá. Las resistencias, con la tecnología, como verán, es generacional, estoy medio peleada. Bueno, las resistencias es lo que queda de esa monarquía que está prisionera. ¿Se escucha mal? Más cerca, que está, que me doy mucho vuelta. Bueno, háganme, levanten la mano cuando no escuchen. Entonces, ¿qué resistencia queda? Primero una Junta Central de Sevilla, es decir, representantes que se reúnen en la ciudad de Sevilla. Y en la medida que Napoleón avanza, todavía ese grupo se hace más pequeño, se traslada a Cádiz y se va a transformar en el Consejo de Regencia de Cádiz. Después encima tiene que salir del continente y irse a la isla de León. El Consejo de Regencia tiene 6 representantes nada más. Es decir, que América, las colonias americanas, están prácticamente, no tienen representación. Y esto es una buena parte del problema de lo que vamos a seguir viendo. Bueno. El derrumbe de la monarquía española provoca un nuevo orden político, que el mismo Alperini, tomo su denominación, porque me parece gráfica y didáctica, le llama guerra y experimentación política. Ahora, yo ahí puse intrigas y tensiones, es decir, porque lo que se inicia en este nuevo orden político no es un proceso sencillo, a veces nos lo cuentan muy sencillo, pero es un proceso muy complejo, con muchas tensiones, con muchas ideologías dando vuelta. Imagínense en el marco de esas revoluciones que les mostraba recién, con nuevas ideas como son las ideas republicanas de la Revolución Francesa, en el medio de que las monarquías absolutas se intentan afianzar. Es decir, es un momento complejo. Avances y retrocesos, eso es lo otro. Vamos a ver avances, vamos a ver que a veces la idea de independencia parece estar más clara, a veces retrocede. Por eso, todos estos encuentros de tensiones, intrigas, avances, retrocesos, lo que nos están permitiendo es explicar por qué hay un 25 de mayo de 1810 y recién una declaración de independencia el 9 de julio de 1816. Es lo que vamos a tratar de ver ahora de la forma más sencilla posible, sin que se me duerman ni se aburran, qué es lo que pasa entre 1810 y 1816 y cuáles son esos avances y retrocesos. Y esto está totalmente vinculado a la existencia de lenguajes diversos. ¿Qué quiero decir con lenguajes diversos? Hay actores de este proceso revolucionario que van a tener un lenguaje republicano, que se van a haber formado como abogados en la Universidad de Chuquisaca, por lo tanto han recibido las nuevas ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, digamos, han recibido todo lo que es las ideas de la Ilustración del siglo XVIII. Pero además, la Universidad de Chuquisaca era una universidad de origen jesuita. Acuérdense que también los Borbones expulsaron a los jesuitas en 1767, antes incluso de las reformas borbónicas que vimos. ¿Y por qué los expulsaron a los jesuitas?
porque si querían afirmar el imperio y la autoridad absoluta del rey, los jesuitas eran un problema. Porque los jesuitas, a diferencia de lo que decía la escolástica tradicional es la doctrina católica tradicional que seguía la corona española, que ¿qué decía? La soberanía baja directo, de Dios al rey, y eso no se discute. Los jesuitas, ¿qué dicen? No, la soberanía baja de Dios al pueblo, y el pueblo la delega. Imagínense para una monarquía absoluta esa concepción. Bergoglio no es casualmente así como es porque es jesuita. No es porque solo es Bergoglio, es porque es jesuita. Y los jesuitas siempre han sido más progresistas en el ámbito de la escolástica. Y ya lo eran en esta época, por eso los españoles los echan, porque eran un Estado dentro de un Estado que encima les venía a cuestionar que su autoridad no venía directo de Dios. Problema, si lo sabía. Bueno. El tema es que Mayo, este nuevo orden político, ha sido interpretado, y aquí nos metemos en un terreno difícil. Hoy les dije yo de distintas maneras por distintas historiografías. ¿Y por qué es eso? La historiografía, a mí no me gusta ponerle carátulas, pero esto se ha llamado así de siempre. La historiografía liberal, que es la que de algún modo inaugura Mitre, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, más Mitre que López porque Mitre es más sujeto a documentos, es abogado, pero se preocupa, es decir, su preocupación por demostrar que el documento es objetivo, cosa que nosotros sabemos ya que no es así, pero que bueno. Entonces Mitre escribe en la parte que va a dar Enrique, pero lo tengo que mencionar ahora porque él necesita sentar las bases del Estado Nacional que se consolida en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces le tiene que buscar un origen. Si le tiene que buscar un origen, ¿dónde está ese origen? En España no podía estar porque a España esta generación de Mitre le atribuía todos los males del país. La barbarie, el desierto, el ruralismo, todo eso tenía que ver con las formas españolas, la herencia hispánica. Entonces con eso había que cortarlo. Entonces, ¿dónde empezaba la identidad nacional? Empezaba en Mayo. Mayo era el inicio de todo. La herencia hispánica se olvida y a partir de ahí se inicia un proceso que incluso para estos historiadores liberales es republicano desde el origen. Es como si todos los que estuvieron en el Cabildo de Mayo eran republicanos. Y ahora vamos a ver que no es tan así ni mucho así. Entonces, si era republicano, hay que buscar a las personas o hay que revalorizar a las personas que sostenían la República. Moreno, Castelli, Belgrano, el creador de la bandera, no importa si después murió súper pobre y con juicios encima por haber sido mal militar, pero recuperar esos héroes como héroes más de bronce que como personas, además, con personas con ideas que incluso no necesariamente eran iguales. Rivadavia, el hombre que trae el liberalismo a la provincia de Buenos Aires en 1820, que después lo vamos a ver, pero eso que se había iniciado en Mayo, los caudillos y Rosas lo habían desviado. Es como un río que se desvía de curso. Se desvía y ¿cuándo se recupera? Con la derrota de Rosas en Caseros. Entonces de ahí la línea historiográfica era Mayo como origen de la nación, de la identidad argentina recuperada en Caseros. Esa es la historiografía liberal, les nombré a los fundadores, pero hay, por supuesto, muchos más que piensan así. La historiografía revisionista se afirma más en la década del 30, tiene que ver con una vertiente nacionalista, más católica, porque la liberal era laica, digamos, esta es más católica, e insiste en la necesidad de recuperar la herencia hispánica, entonces niega el mito del origen de Mayo de la historiografía liberal, recupera a los caudillos y, obviamente, recupera a Rosas. Ahora, las dos vertientes historiográficas caen en el mismo error. Es una historia maniquea de buenos y malos. Lo que son buenos y malos para una historiografía
son al revés los buenos y malos para la otra historiografía. Entonces yo creo que una de las misiones, tal vez mucho decir misiones, pero una de las cuestiones que todos los historiadores y a todo el que le guste leer historia, porque acá seguramente hay muchos que no son historiadores de oficio, tienen que hacer es aprender a complejizar estos procesos, es decir, no quedarnos con estas lecturas tan simplificadas. Entonces yo puse ahí superar ambas visiones y complejizar los procesos. Eso creo que es lo que nos compete hacer. Ahora bien, estando el rey preso, se empiezan a discutir cosas. Por eso otra de las cuestiones que decía ahí son los distintos lenguajes. ¿Qué se empieza a discutir? Se empieza a discutir qué es legítimo. ¿Cuál es la autoridad que legítimamente puede reemplazar al rey cautivo? En general hay acuerdos con el contractualismo, es decir, la soberanía la tiene el pueblo. Pero ¿qué se entiende por pueblo a principios del siglo XIX? Y les puedo asegurar que no todos entienden por pueblo lo mismo. Ahora vamos a ver, hay distintas ideas de pueblo. Entonces, lo que vamos a ver en toda esta primera mitad del siglo XIX son tres opciones que se van intercalando incluso. Una es las autonomías de las ciudades y provincias, que es el origen real de los regímenes políticos generado incluso por los españoles, y sobre todo antes de los Borbones, con los Austria, con los Habsburgo, que consideraban a los dominios españoles como reinos. Para los Borbones van a ser colonias, en esto de querer afianzar el poder absoluto, pero para los Austrias que estuvieron antes, eran reinos. Y, al igual que en España, quiere decir que estas ciudades, con sus cabildos y sus ámbitos circundantes, eran autónomas. Y a lo sumo enviaban representantes a un acto político cualquiera al cual se los invitara. Ese tema de las autonomías provinciales, que es lo que originalmente hubo en el Río de la Plata, tenemos que saberlo para entender por qué siguen luchando las provincias por las autonomías provinciales hasta la caída de Rosas, y después incluso, porque después hay 9 años de secesión de Buenos Aires con el resto de las provincias. Por supuesto que hay provincias que están sí o sí por la autonomía, no se mueven de ese planteo, pero hay otras que piensan en un gobierno central, y no necesariamente solo Buenos Aires, sino provincias del interior que piensan en unirse en un gobierno central. Lo que sí seguro es que las del interior no quieren hacerlo bajo la hegemonía de Buenos Aires, y ahí es donde está el problema. Buenos Aires siempre va a querer constituir un gobierno central, pero sobre la base del centralismo porteño, y ahí es donde las provincias se van básicamente a oponer. Y la tercera opción es la propuesta confederal, que en definitiva es la que va a perdurar más tiempo, que es el respeto a las autonomías provinciales. En realidad son ciudades-provincias, porque todavía no pensemos las provincias como son hoy, sino que son ciudades con su ámbito de influencia, que después recién de 1820 se van a dividir. Por esas intendencias que vimos, la de Salta de Tucumán se va a dividir Salta de Tucumán, digamos, recién ahí se van a conformar las provincias como más o menos las conocemos ahora. ¿Qué es una propuesta confederal? Respetar, las provincias mantienen la autonomía, pero delegan solo una parte de su soberanía en uno de los gobiernos, como va a pasar con Rosas, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hablamos de confederación rosista? Porque las otras provincias son autónomas, pero van a delegar en Rosas, como gobernador de Buenos Aires, muy pocas facultades soberanas, declarar la guerra y la paz, tratados de comercio que no perjudiquen al resto de las provincias, relaciones con el exterior, es decir, cuestiones muy centrales que es muy difícil manejar desde las autonomías provinciales. ¿Se entiende? Esas son las tres opciones vigentes y la única que en realidad va a lograr
perdurar en el tiempo, vamos a ver que hay momentos en que se dan cualquiera de las tres, es la propuesta confederal, que es la Confederación Rosista. Porque el único régimen político existente y aceptado es este, de las ciudades, provincias autónomas y soberanas, a lo sumo dispuestas a unirse en ligas, que vamos a ver varias en esta etapa de la historia argentina, en pactos, que vamos a ver varios, algunos mencionaré yo y otros no, o en confederaciones. Esto es algo que incorporó a la historiografía, después yo voy a pasar la historiografía, pero para esto hay que leer básicamente a José Carlos Chiaramonte, que es quien recuperó, digamos, esta visión, para lo cual entonces no hay una nación preexistente en Maya. Hay ciudades, provincias autónomas. Y además, el 20, los años 20, que ahora los vamos a ver, no serían la anarquía del año 20, sino la vuelta a la forma original de organización política que tenía el Virreinato del Río de la Plata. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Seguro, ¿no? Si no, anoten y después me preguntan, porque soy consciente que no es fácil. Bueno. Acá tenemos que entrar con los acontecimientos y los actores. Yo les decía que esta parte de la historia no hay otra que meterse en los acontecimientos y en los actores, que no porque los actores lideren por sí solos los procesos, porque por supuesto tienen gente que los acompaña y que los acompaña voluntariamente. Ya no está esa idea de que un liderazgo implicaba que todos como rebaño seguían al jefe, no, voluntariamente y a conciencia, digamos. Entonces acá les puse los cambios de gobierno que hay en esta etapa de experimentación política, como le llama, de guerra y experimentación política, como habíamos puesto hoy, que le llama el PERIM. Cabildo abierto del 22, del 25, primera junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13. Ahora las hago jugar, y las hago jugar con los actores, que les vuelvo a decir, no es que sean uno solo, Saavedra no es Saavedra solo, es Saavedra y la gente que responde a Saavedra voluntariamente, no porque Saavedra los tironee. Saavedra, Moreno, Castelli, Monteagudo, San Martín, Belgrano, Alvear, Artigas. Y ahora vamos a hacerlo jugar con los acontecimientos. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo se forma por las resistencias en España, es decir, ¿qué hacemos frente? Estaba la Junta Central de Sevilla, que encima manda un virrey Cisneros. Está Cisneros de virrey, se pide un cabildo abierto. Las milicias, Saavedra, esas milicias fortalecidas en las invasiones inglesas, vamos uniendo lo que vimos atrás. Milicias fortalecidas con contenido popular, Saavedra convocan cabildo abierto del 22 de mayo. Cabildo que en general no se habla mucho, pero es interesante porque en este cabildo le dejan al cabildo como institución, que es una institución que hoy diríamos una intendencia municipal, con representantes urbanos, no tiene representantes de la campaña, que elija la primera junta. Entonces, el cabildo lo va a hacer. Y esa primera junta, que no es la que nosotros conocemos como primera junta, el cabildo, fíjense cómo, consciente de la situación dificultosa en que está, pone de presidente a Cisneros, o sea, al virrey designado por la Junta. Lo pone a Saavedra, hombre de las milicias. Lo pone a Castelli, un abogado, pero que también es revolucionario. Lo pone a Solá, que es cura. Está quedando bien con todas las fuerzas vivas de Buenos Aires. Y lo pone en Charrueque, que es comerciante. Vasco, que además tiene que ver con el cambio. Si bien este es un curso de historia política, a mí me cuesta mucho separar la política de la historia económica y social. España en este periodo tuvo un cambio importante. Al tratar de adecuarse al periodo industrial, que el mismo que había iniciado Inglaterra, empieza a tener industria textil, pero la tiene solo en dos zonas que desarrollan industria. Cataluña y ¿cuál sería la otra? País Vasco, correcto, Cantabria, País Vasco. Exacto, exactamente. Entonces, de ahí son todos estos comerciantes, Inchao, Mateu, Larrea, todos los apellidos que ustedes ven en el Cabildo son comerciantes, la mayoría son vascos o catalanes. Porque son los grupos de comerciantes que vinieron a traer los productos de la industria textil que España quería colocar en lo que ahora eran sus colonias y no sus reinos. Bueno,
vamos a hacerlo jugar. Eso, por supuesto, esa primera junta del Cabildo duró 3 días. Las milicias dijo, no, esto no va, no lo queremos a Cisneros presidiendo el gobierno. Cabildo abierto el 25 de mayo. Y ahí sí se forma lo que nosotros conocemos como primera junta de gobierno. Presidida por Saavedra, su secretario Moreno y toda gente vinculada a la revolución. Pero ojo que todavía no se habla de independencia, ¿eh? Acá se habla de revolución, se habla de autonomía, hay lenguajes diversos. Saavedra al principio dice, ¿por qué no recurrir a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que la corte de Braganza, portuguesa, al ser invadida por Napoleón, había venido a Brasil, a sus dominios de Brasil? ¿Por qué no pedir, menos mal, porque era tan fea Carlota Joaquina que... claro, sí, realmente eran feos los Borbones. Vaya a saber a qué nos pareceríamos ahora. Bueno, no importa, había hecho un chiste para hacerlo un poquito más llevadero. Bueno, que no cuajó, pero ustedes ven qué hacemos con esto, digamos, a qué buscamos para reemplazar esto. Bien. Ahí en el Cabildo Abierto, al principio, los primeros 6 meses, hay una etapa muy liderada por Moreno. Moreno es el hombre que tiene más clara la idea de independencia, pero demora unos meses en decirlo. Todos están gobernando en nombre de Fernando VII. Pero yo les conté, Moreno, Castelli, Monteagudo han sido formados en Chuquisaca. Moreno incluso ha traducido el contrato social de Rousseau. Solo le sacó el capítulo donde hablaba mal de la religión, pues dice, acá no va a correr. Ese se lo comió. Tradujo, es cierto lo que estoy diciendo, que tradujo el contrato social sin el capítulo que era en contra de la religión católica. Es decir, eran hombres que tenían una idea de república, pero que la explicitan de a poquito. Sin embargo, los primeros 6 meses de la Junta son meses de mucha... son meses, es la etapa que se llama del jacobinismo, la etapa jacobina. Esto es en alusión a Robespierre, porque es una etapa donde hay que mandar ejércitos. Es decir, ejércitos para pelear contra los españoles. ¿Dónde están los españoles? Recuerden otra vez el mapa del virreinato. En el Alto Perú, que venían desde Lima y conocían muy bien la zona cordillerana y antecordillerana de ahí. En Montevideo, porque el Consejo de Regencia había mandado un virrey, que era Elío, que se queda en Montevideo, no se anima a ir a Buenos Aires. Entonces, y en Paraguay, tenemos españoles en Paraguay, españoles en Montevideo, españoles en Alto Perú. ¿Qué hace la Junta? Manda expediciones pacificadoras, que en realidad se llaman así, pero son, por eso Alperín habla de guerra, son grupos de ejército revolucionario. Castelli, que está al frente del Ejército del Norte, y es el único que les voy a mencionar porque cambia muchísimo la generalidad en el Ejército del Norte, pero Castelli, que es el primero, entra en el Alto Perú. Y entra y toma unas medidas que imagínense para los españoles tradicionales de la zona limeña, instalados en el Alto Perú, que manejan Potosí. Primero, regula la Casa de Moneda de Potosí. Le da la libertad, la igualdad civil y política a los indios. Elimina la mita y el yanaconazgo, que es la forma de explotación de la mano de obra que usaban para explotar las minas. Reforma la Universidad de Chuquisaca, es decir, Castelli va con todo. Y va con todo hasta que son derrotados en Huaki en 1811, y a partir de ahí la guerra se queda en el norte de lo que hoy sería nuestro país. No se puede avanzar otra vez al Alto Perú. Eso va a hacer que después San Martín diga que la vía no es esa, porque cruzar el Desaguadero, que es el río importante que hay ahí, no es la forma, porque los españoles conocen mucho el terreno del otro lado. Pero la lucha se mantiene ahí, van a ir sucesivos ejércitos, Belgrano, montones. Dejemos eso por ahí. O sea, se pierde el Alto Perú. A Paraguay va Belgrano, tiene 2 derrotas que le cuestan después un juicio militar, tiene 2 derrotas. Recuerden ustedes que no estamos hablando de milicias profesionales. Belgrano es abogado, Castelli es abogado. Estamos hablando de milicias devenidas en milicias por la Revolución.
Belgrano tiene 2 derrotas, finalmente Paraguay sigue su proceso de independencia solo, pero no hay ruptura. Ahí no hay ruptura, Paraguay corta con los españoles, pero se pierde como territorio para el Río de la Plata. En la banda oriental, Montevideo está ocupado por los españoles, está el virrey, el lío. ¿Quién va a ser el hombre que va a defender Montevideo, la va a bloquear? Un jefe de blandengues, caudillo importante de la banda oriental, José Gervasio de Artigas. Un hombre que se pone al servicio de la revolución, bloquea Montevideo, no logra entrar a Montevideo porque los españoles son muy fuertes e incluso tienen escuadra en Montevideo, que ustedes saben es mejor puerto que Buenos Aires, pues es un puerto de aguas más fáciles de llegada, ¿verdad? Pero resulta que toda esta gente que nosotros hemos ido mencionando acá tiene diferentes criterios y eso va a traer esas tensiones y disputas. Saavedra, por ejemplo, más formado en la vieja tradición hispánica, ¿corte? Bueno, termino con los actores y hacemos un cortecito. Más formado en la tradición hispánica, dice, bueno, hay que llamar a los representantes de las provincias, es decir, integrar al pueblo. Ahora, ¿qué entiende él por pueblo? Hay tantos pueblos, dice Saavedra, como ciudades con cabildo hay. Quiere decir que cada ciudad con cabildo tiene que mandar un representante para integrarse a esta junta que por ahora es una junta provisional de gobierno. ¿Qué dice Moreno, su secretario? Y lo escribe en la Gaceta, que esos representantes no se pueden unir al Poder Ejecutivo, que tienen que formar un poder legislativo, es decir, tienen que no estar en el Ejecutivo, no formar una gran junta, sino quedarse en el ámbito de la legislación. Él habla de un pueblo único de la nación. Ahí tienen ustedes la Ilustración francesa. Entonces, fíjense cómo estoy trayendo la Ilustración francesa por el lado de Moreno, de Castelli y de Monteagudo, que forma la Sociedad Patriótica, un grupo bien revolucionario, y que ya empiezan a hablar de independencia, pero son un grupo minoritario, bien minoritario. Un Saavedra que habla de tantos pueblos como ciudades con cabildo. Moreno y Saavedra se van a enfrentar por varios motivos, pero sobre todo por eso, Moreno es enviado, renuncia, es enviado en misión diplomática, muere en alta mar. Saavedra queda controlando esta etapa y ahí se forma la Junta Grande. Es decir, ingresan los diputados de las ciudades, es una junta de 23 miembros que obviamente, como un poder ejecutivo de 23 miembros, es bastante complicado. Eso hace que se forme un primer triunvirato, es decir, para ajustar más al Ejecutivo, un primer triunvirato, es decir, 3 miembros, y el resto de la Junta se transforma en un poder más o menos legislativo y después los mandan a cada uno a su provincia otra vez. Este primer triunvirato es muy centralista, va a hacer un armisticio con el lío, con el virrey, le va a permitir que deje entrar a los portugueses a la banda oriental, con lo cual es una tradición Artigas. Artigas se va de la banda oriental, tiene que irse con su gente. Esto es lo que la historia uruguaya llama la redota, es decir, la derrota. No sé por qué ha pasado a la historiografía como la redota. Se tiene que ir, tiene que cruzar el río Uruguay y quedarse del lado de la Mesopotamia nuestra. Y ahí lo tienen Artigas enfrentado. Fíjense que ya vimos, Saavedra enfrentado con Moreno. Castelli y Monteagudo son partidarios de Moreno, pero Moreno muere. Es decir, que de algún modo son los continuadores de la idea de Moreno. Tenemos Artigas que ya se separa del gobierno de Buenos Aires y nos vamos a parar aquí con San Martín. Ya termino para hacer el corte. San Martín es un militar formado en España. Ha luchado contra los franceses en España y en España, por invitación de Alvear, se ha hecho masón. Es de un grupo de masones que se forma en Cádiz. La masonería es en la época un grupo de gente
que tiene un principio, digamos, basado en la Ilustración, que son más partidarios de la monarquía temperada, al estilo inglés, pero que en esta rama española van a recuperar las dos bases de la identidad española básicas. La monarquía temperada, ya no la monarquía absoluta, sino la monarquía temperada y la religión católica. Esta gente de la masonería llega al Río de la Plata en 1812 con dos misiones fundamentales. Una, declarar la independencia, y dos, la Unión Latinoamericana. Esto lo voy a retomar después porque yo creo que eso se ha perdido mucho. Ahora que festejamos el año pasado el centenario de las guerras de independencia, nadie hablaba prácticamente de la dimensión latinoamericana. Esta gente vino, Bolívar, O'Higgins, vienen todos con la idea de conformar una unidad latinoamericana. Y eso lo defienden, va a fracasar después, pero lo defienden. Ah, sí. Y por eso le pedimos perdón a su excelencia el rey. Bueno, ya termino. Obligan a renunciar al primer triunvirato, convocan a un segundo triunvirato que tiene una misión, nada más que una misión que llamaron la Asamblea del año 13. Y esa misión de la Asamblea del año 13, la Asamblea del año 13 tiene dos objetivos. Declarar la independencia, hacer una constitución, por supuesto, declarar la independencia, hacer una constitución y trabajar por la unidad americana. Y ahí en 1812 se produce, casi me olvido, dos batallas que son fundamentales y que a veces no nos enseñan la importancia que tienen, que son la batalla de San Lorenzo, dirigida por el propio San Martín, que crea, como ustedes saben, un regimiento de granaderos a caballo, y la batalla de Tucumán que gana Belgrano en el norte, porque esas dos batallas cortan, eso es estrategia militar de San Martín, cortan cualquier posibilidad de unión entre los españoles que están en Montevideo y los españoles que están en Alto Perú. A veces nosotros tenemos una idea de la batalla de San Lorenzo más light, con el sargento Cabral, digamos, y hay que tomarla con la importancia que tiene. Son dos batallas que están impidiendo de ahí en más cualquier unión de los ejércitos españoles entre Montevideo y el Alto Perú. Bueno, y Artigas, como les decía, un hombre que se siente traicionado por Buenos Aires, se va a oponer a Buenos Aires desde acá. Él tiene una idea distinta de pueblos incluso. Todos son pueblos, incluidos los pueblos de indios. Y él entiende que la forma mejor de organizar este exvirreinato es conformando una confederación. Es decir, es el hombre que coloca la idea de la confederación en el plano político de esta etapa. Vamos a apurar un poco porque si no, no llegamos. Bueno, les decía, la Asamblea del 13 empieza con un ímpetu bárbaro. Crea los símbolos nacionales, el escudo, la bandera, la escarapela, el himno, que si lo leen con letra completa, después a principios del 20, como había que quedar otra vez bien con España, lo acortamos. Pero si leen la letra completa, sus pies rendido un león, es bien revolucionaria. La letra completa del himno es bien fuerte. Después la cortamos, porque había que generar otra vez el amor a la madre patria, y a principios del 20. La historia se acomoda siempre a lo que está pasando en el momento. Bien, ese año de mucho ímpetu elimina la mitad y el yanaconazgo, la libertad de vientre, es decir, los hijos de madres esclavas no son esclavos, bueno, montones de medidas, pero no dicta ni la Constitución ni la independencia, y rechaza a los diputados artiguistas que vienen con una demanda de asamblea y entonces los echan por vicios de elección, y eso hace que el enfrentamiento entre Buenos Aires y Artigas se haga mayor. Artigas se van a unir luego las provincias del litoral argentino y van a formar la Liga de los Pueblos Libres, digamos, que hay que tenerla ahí porque es muy importante. ¿Y qué pasa para que esto cambie? Recién un
alguien del público muy entendido de historia me decía, pero Alvear solo lo trajo a San Martín, es cierto, vino con San Martín. Yo lo que dije que lo había incorporado a los caballeros racionales de Cádiz. Pero acá se da un encontronazo, es cierto, entre Alvear y San Martín, porque San Martín sigue insistiendo en que hay que declarar la independencia porque él no puede hacer la guerra a un soberano que no sea desconocido, perdón. Y Alvear, viendo la situación de Europa, es mucho más moderado y van a ver ustedes qué quiero decir con la situación en Europa. Napoleón es vencido en Waterloo, o sea, un Napoleón que se veía hasta ahora indestructible tiene su primer gran derrota. Eso hace que se forme el Congreso de Viena, un congreso donde lo que se trata básicamente es cómo recuperar las monarquías absolutas frente a la destrucción del imperio napoleónico. Y esto implica que Fernando VII vuelva al trono. Entonces, San Martín quiere hacer la guerra, seguir con la guerra de independencia, y Alvear empieza, bueno, mejor que no, que esperemos un poco, que diplomaticemos la revolución, manda emisarios a Europa buscando un protectorado inglés. Bueno, esto le produce la ruptura con San Martín, recién alguien del público me lo decía, y es cierto, lo iba a decir acá. La otra cosa que hace Alvear es crear el directorio, o sea, un solo, ya la asamblea prácticamente deja todo ese impulso, lo deja del todo ese impulso revolucionario, y se establece un único gobierno unipersonal que es el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. San Martín se va de gobernador a Cuyo y ahí prepara el ejército de los Andes, como ustedes saben, no tiene apoyo de los directores supremos, salvo de Pueyrredón, que también es masón, es su amigo personal, es el único director supremo que lo va a apoyar con algunos fondos y alguna ayuda de armas para el ejército de los Andes. El resto del directorio se olvida de las guerras de independencia. San Martín dice que la vía no es el norte, como ya les dije, no es el desaguadero, que ahí lo que hay que hacer es defender la frontera para que no entren los españoles, pero no atacar a los españoles por el norte. Ahí es donde queda Martín Miguel de Güemes defendiendo, con su guerra de gauchos, defendiendo el norte. Y en el marco de esa situación tan compleja se reúne el Congreso de Tucumán en 1816. Y en esto tiene que ver mucho la presión de San Martín y de su representante, que es el diputado por Mendoza, Godoy Cruz, que, bueno, tiene gestos muy contundentes para que la independencia se declare. Pero fíjense, hasta tal punto es la influencia de San Martín que nuestra declaración de independencia, y a veces no se dice el acta, se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. No dice de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dice de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es decir, San Martín todavía tiene la idea que trabajando en conjunto con O'Higgins, con Bolívar, con Sucre, van a poder hacer repúblicas unidas, digamos, que puedan enfrentarse al mundo de otra manera. Hace el ejército de los Andes, se forma, se produce la liberación de Chile en 1817, pero el directorio está cada vez más centralista y enfrentado a Artigas y a la Liga de los Pueblos Libres, que son las provincias del litoral, se ha unido Córdoba y alguna otra provincia. La Constitución del 19 es casi una constitución monárquica. El director supremo tiene amplísimos poderes, elige los gobernadores de las otras provincias, es rechazada por las provincias. Y aquí se produce lo que solemos llamar el derrumbe político de 1820. Es una batalla, básicamente, la batalla de Cepeda, que allí está, febrero de 1820, y es el derrumbe político porque ahí caen los dos proyectos que hasta ahora veíamos nosotros como los más posicionados en el Río de la Plata. El del directorio, acá Rondó, el último director supremo, es vencido en Cepeda por los caudillos del litoral. Pero también va a terminar cayendo el proyecto de Artiguista, el proyecto artiguista de la Confederación. ¿Y eso por qué? Porque muy hábilmente en este derrumbe político ya no hay más directorio y eso se reemplaza por provincias autónomas. Es decir, las provincias recuperan su vieja forma
de estructura y de régimen político. Son provincias autónomas. Pero Buenos Aires, con mucha habilidad, va a manejar 3 o 4 pactos, que ni viene al caso que se los mencione, pero con esos pactos se las va a ir arreglando porque sabe que Artigas, los caudillos del litoral, lo aceptan porque comparten algo, tienen algo en común, que es estar en contra de Buenos Aires. Pero no deja de ser para los caudillos del litoral un caudillo de la banda oriental. Es decir, en esto es otra cosa que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los caudillos federales, porque no es homogéneo, cada caudillo va a estar representando los intereses de su provincia, a lo sumo de una región, digamos, y los vamos a ver enfrentarse entre ellos. Y acá van a estar enfrentados por políticas de pactos. ¿Qué hace Buenos Aires? Hace un pacto con Ramírez, primero. Lo considera gobernador de Entre Ríos, no lugarteniente de Artigas. Le da armas. Entonces, ¿qué hace Ramírez? Lo persigue a Artigas, lo obliga a exiliarse en Paraguay, muere solo y abandonado en Paraguay. Después hace un tratado con López, gobernador de Santa Fe. Lo obliga a enfrentarse a Ramírez. López enfrenta a Ramírez, que a su vez había formado una república, se había consolidado como caudillo, termina con la muerte de Ramírez, y López queda como gobernador de Santa Fe, pero muy debilitado, porque Santa Fe es la provincia que más ha sufrido los embates de los ejércitos que iban hacia el norte y que hacían leva de hombres, o sea que se habían quedado sin peones en el campo, se llevaban el ganado para tener alimento, y entonces a López en realidad lo captan y lo neutralizan a cambio de 25.000 cabezas de ganado. ¿Quién va a poner esas 25.000 cabezas de ganado? Rosas. Entonces ahí ya lo ven aparecer en 1820 a Rosas como un hombre estanciero, fuerte. Es un federal, pero es de Buenos Aires. Por eso les digo que a los federales hay que ver de dónde son, porque van a jugar de acuerdo a los intereses de la provincia o de la región, si es algo más amplio. Bien. Entonces, entramos en una etapa de autonomías provinciales. En esta etapa vamos a hablar básicamente de Buenos Aires, porque Buenos Aires primero se sacó de encima a los caudillos. Logró derrotar a Artigas, pudo derrotar a Ramírez, lo tiene a López neutralizado. Se va a dedicar, es como una isla que crece para adentro, con un proyecto de un Estado liberal moderno en la provincia. ¿Quién lo va a llevar a cabo? El gobierno de Martín Rodríguez, pero sobre todo su ministro por excelencia, Bernardino Rivadavia. Un hombre que está convencido de la posibilidad de las ideas liberales y que va a hacer una serie de reformas que ustedes deben conocer como las reformas rivadavianas. Por ejemplo, supresión de todas las instituciones coloniales, el cabildo, el consulado, cambio del ejército. El ejército ya no va a ser más un ejército destinado a las guerras de independencia, va a ser un ejército destinado a los intereses de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer Martín Rodríguez? Avanzar la frontera contra el Indio, avanzar más allá del río Salado y llegar a fundar Fuerte Independencia y Tandil. O sea, si ustedes se acuerdan dónde está Tandil, avanza bastante adentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el cabildo va a ser reemplazado, que tenía, como les dije, representantes comerciantes de la ciudad, va a ser reemplazado por una sala de representantes que tiene la función de elegir al gobernador por 3 años y de dictar las leyes. Y esa sala de representantes, los representantes, son elegidos por elección. Y hay una novedad importante. Va a tener 12 representantes por la ciudad, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, 11 por el campo. Por primera vez, la campaña del ámbito rural tiene representantes en el ámbito de la política. Y esto no es casual, esto tiene que ver con la expansión ganadera, con que el Río de la Plata ya está más inserto en el mercado mundial, está vendiendo cueros, está vendiendo cebo, está vendiendo un poquito más adelante con Rosas, va a empezar a vender lana, está vendiendo tasajo,
al mercado esclavo de Brasil y de Cuba. Es decir, está más inserto y esto hace que ya los sectores económicos poderosos no solo sean los comerciantes de Buenos Aires, sino también los estancieros de la provincia, que van a conformar entre ambos un partido que se va a llamar el Partido del Orden. Más clarito que el nombre de partido, imposible. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Ordenar la provincia, y ahí están de acuerdo tanto estancieros como comerciantes. ¿Cómo se pide el primer empréstito a Inglaterra, el empréstito de la Baring Brothers, supuestamente para modernizar Buenos Aires, después se va en otra cosa? Bueno, que demoramos en pagarlo hasta 1904, el primer empréstito extranjero que tuvo el Río de la Plata. Pero resulta que ese préstamo lo da una casa británica. Y esto implica un tratado de amistad y de comercio con Gran Bretaña. Y de nación más favorecida, que es lo que Gran Bretaña pide. Gran Bretaña dice, yo firmo el tratado de comercio, pero si me dan el lugar de nación más favorecida. Pero yo no quiero comerciar solo, firmar este tratado solo con Buenos Aires, porque lo estoy firmando con una provincia. Yo quiero firmar con una cosa más organizada políticamente. Eso hace que se llame un nuevo congreso, que ahí aparece el Congreso de 1824, que es un congreso que tiene que volver a ver si puede generar un Estado nacional como la Constitución del 19 que fracasó. Bueno, acá hay que dictar otra Constitución. Pero en el medio se presenta otro problema. Y es que hay un grupo dirigido por Lavalleja que va a hacer una expedición para recuperar la banda oriental, la de los 33 orientales. Y muchos diputados del Parlamento, Manuel Dorrego, Manuel Moreno, hermano de Mariano, lo van a apoyar. Y entonces el Congreso tiene que declararle la guerra, mejor dicho, invade, apoya a Lavalleja y Brasil le declara la guerra, es decir, guerra con Brasil. Problema, que va a durar hasta el año 27-28. Mientras el Congreso empieza a dictar leyes. Primero la ley fundamental. Aunque parezca por qué les pongo las leyes, son muy importantes y son muy importantes en ese orden. La ley fundamental, en esta ley el Congreso dice que se compromete a respetar las autonomías provinciales hasta tanto se dicte una Constitución. Esa ley es básica y aceptada por todas las provincias. Pero poco tiempo después, año 26, a causa de la guerra con Brasil, el Congreso dice no, tenemos que formar un gobierno único para enfrentar el problema de la guerra. Y ahí es cuando saca otra ley, que es la ley de presidencia, por eso el famoso sillón presidencial de Rivadavia. Rivadavia es el primer presidente sin que haya todavía una constitución. ¿Me siguen? Rivadavia presidente. A los 3 días de ser presidente, muy arriesgado él, saca la ley de capitalización. ¿Qué implica eso? Buenos Aires capital del nuevo Estado, que todavía no tiene constitución, y la provincia de Buenos Aires dividida en 2, con 2 capitales. Se le pone el Partido del Orden, imagínense, entre los comerciantes de Buenos Aires, que los transforma en capital y pierden todas las prerrogativas de tener el puerto y no tener que distribuir los ingresos del puerto, y entre los hacendados, que le divide la provincia en 2, gran problema para Rivadavia. Encima de eso se dicta la Constitución del 26, más unitaria y más centralista que la del 19, rechazada otra vez por las provincias. Y encima se manda al ministro García a una misión para ver cómo se puede cerrar la paz. Y García no tiene otra mejor idea que pretender devolverle la banda oriental a los portugueses, en este caso a los brasileños, porque ya Brasil se había declarado imperio en la década del 20. Bueno, misión García también rechazada. Resultado, Constitución se termina, la Constitución no va, el Congreso se diluye, Rivadavia renuncia, volvemos a las provincias autónomas. Es decir, ven ustedes cómo de una provincia que tuvo una época, digamos así, de experiencia de transformarse en un Estado liberal, se ve frustrada todas estas cuestiones
que tienen que ver con una guerra con Brasil que además las poblaciones del interior sienten la recuperación de la banda oriental como algo deseado y propio. Y así llegamos a 1827, nuevo derrumbe político. Otra vez, autonomías provinciales. Se vuelve nuevamente a la situación del 20. Dorrego, gobernador de la provincia. Dorrego era un líder popular, federal, muy porteño, no tenía entrada en la campaña, tenía mucho liderazgo en Buenos Aires y tiene una pesada herencia. La pesada herencia es qué hacer con la guerra con Brasil, porque lo de García estaba, esta es pesada en serio. Lo de Brasil había que darle una conclusión, porque además Brasil no solo estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires, sino que había ido a atacar a Carmen de Patagones. Recién también lo conversábamos con este señor que se acercó, que ¿por qué atacan los brasileños Carmen de Patagones? Porque tienen bloqueado el puerto de Buenos Aires y los cueros se están saliendo por Carmen de Patagones. Esa es la gesta histórica. Si ustedes pudieran ver alguna vez que alguno ha tenido oportunidad de ir a Carmen de Patagones, es como entrar en una ciudad de la colonia. Tiene un excelente museo, tiene la forma todavía de una ciudad de la colonia y la gesta patriótica de los maragatos, porque así se llaman, es haberlo vencido a los brasileños, o sea, haber vencido a los brasileños, el pueblo de Carmen de Patagones, en el Cerro de la Caballada, correcto. Bueno, esta herencia de Dorrego lo obliga a firmar una paz donde la banda oriental pasa a ser República Oriental del Uruguay, es decir, se independiza. Con 5 años Inglaterra va a ser garantía de que por 5 años ni Brasil ni Argentina, ya ahora podemos hablar de Argentina en esta época, los documentos hablan ya de Argentina en esta época, van a hacer nada contrario, pero esto le provoca también a Dorrego y al Río de la Plata varios problemas, dos más grandes, que son los generales que vuelven de la guerra de Brasil enojados, porque les estaba yendo bien en las batallas en tierra y resulta que les cierran esto con esta paz. Y los dos generales enojados, uno viene a Buenos Aires, que es Lavalle, y el otro va a Córdoba, que es Paz. El enojado de Buenos Aires, que es Lavalle, va a luchar contra Dorrego, lo va a enfrentar, lo va a tomar prisionero y lo va a fusilar. Y esto va a provocar una reacción muy grande de los sectores populares, y no solo urbanos, sino también de la campaña. Hay un gran levantamiento en el año 29 en contra del fusilamiento de Dorrego, un fusilamiento que se hace, por supuesto, sin ninguna justicia previa. Gobernador de la provincia queda Lavalle, pero a todo esto Rosas ya se ha unido con López para enfrentarse a Lavalle. Finalmente firman pactos con Lavalle, logran que Lavalle deje la gobernación, se junta la sala de representantes para elegir nuevo gobernador. Y aquí, y ya no nos tiene que llamar la atención, por unanimidad, la sala de representantes elige a Juan Manuel de Rosas no solo como gobernador de Buenos Aires, sino que le da un título especial, restaurador de las leyes, lo cual quiere decir restaurador del orden. Es decir, ¿cuál es el rol que ven en Rosas? Rosas es estanciero. Hubo un levantamiento en la campaña, Rosas tiene liderazgo en la campaña. Rosas es federal, puede incorporar a los federales de Dorrego que quedaron realmente lastimados con el fusilamiento de Dorrego, hacer un neofederalismo donde haya sectores populares urbanos y sectores populares rurales. Y puede básicamente restaurar el orden, por eso lo de restaurador de las leyes. Y para eso le dan las facultades extraordinarias, que no es al primer gobernador ni al único que se las dan. Las facultades extraordinarias quiere decir que el gobernador tiene autoridad sobre la libertad de los individuos. Es decir, que puede actuar y puede ordenar, por ejemplo,
prisión de un individuo o incluso muerte si ese individuo, sin actuación de los otros poderes. Se pierden las garantías individuales. No es el primer gobernador que las tiene y la Sala de Representantes las suele dar cuando hay que restablecer el orden, entre comillas. Paz, ¿qué hace? Se va al interior, se va a Córdoba, forma la Liga del Interior, una liga unitaria, es decir, acá están a favor de hacer un gobierno central, pero que no lo hegemonice Buenos Aires. Los del litoral hacen por su lado el Pacto Federal de 1831 para enfrentarse a la Liga del Interior. Pero ese Pacto Federal es más que un pacto ofensivo-defensivo, porque ahí las provincias del litoral y sobre todo Buenos Aires se comprometen a llamar a un Congreso Constituyente a la brevedad posible en cuanto haya una pacificación interna evidente. Y pese a que la Liga del Interior es derrotada en el mismo año 31, el tema de la organización nacional se va dilatando. Rosas hace 3 años de gobierno, 1829 a 32, con mucho consenso, con mucho apoyo popular y apoyo del Partido del Orden. Luego tiene lo que se llama el interregno, entre el 32 y el 35. Le ofrecen tomar la gobernación de nuevo, no acepta. ¿Por qué no acepta? Porque pide las facultades extraordinarias y la Sala de Representantes le dice no. Estamos pacificados, no hacen falta las facultades extraordinarias, Rosas insiste, no se las dan, no acepta. ¿Qué hace mientras tanto? Se va a hacer una campaña contra la sociedad indígena en tierras indígenas. Avanza con los ejércitos, dijimos que Martín Rodríguez había ido hasta Tandil, Rosas va hasta Cholechuel, es decir, que llega hasta la Patagonia, no hace un fuerte en Cholechuel, pero afirma todo el límite oeste de la provincia de Buenos Aires. Todavía el Río de la Plata o la Argentina no está inserta tanto en el mercado mundial como para necesitar expandir las fronteras totalmente sobre territorio indígena. Por eso la voluntad de Rosas es, bueno, afirmémonos en Buenos Aires. Y por eso instala Calfucurá en Salinas Grandes, digamos, y él tiene relaciones especiales de pactos con los caciques para mantener esa frontera asegurada. Mientras en Buenos Aires aparecen montones de problemas, hay más de un gobernador, se dividen los federales entre aquellos que están con Rosas, que no es el momento de hacer la organización nacional, que se llaman los apostólicos, los federales apostólicos, y los cismáticos que dicen, no, estamos de acuerdo en que hay que hacer una organización nacional. O sea que eso le divide al Partido Federal. Unido a esto, se produce el asesinato de Quiroga en febrero del 35. Y creo que el asesinato de Quiroga en Barranca Yaco, el líder riojano, pero mano derecha de Rosas en todo lo que eran las guerras del interior, está volviendo y lo matan en Barranca Yaco, ayuda y mucho para que Rosas sea elegido nuevamente gobernador. No solo con facultades extraordinarias, es decir, suspendiendo las garantías individuales, sino con la suma del poder público, es decir, que el poder ejecutivo está por encima de los otros dos poderes, legislativo y judicial. Y acá van a ver ustedes una etapa, que es la etapa donde, porque, a ver, siempre recuerdo una frase de Alperín que dice, el primer gobierno de Rosas es un gobierno de consenso. El segundo gobierno de Rosas se lo usa más como instrumento del terror. Pero quedarnos solo con el terror sería simplificar al rosismo, porque es cierto que Rosas, fíjense que el segundo gobierno, en realidad del 35 al 52, se reelige cada 5 años, ya no es cada 3, sino cada 5, y se reelige con elecciones. Es decir, hay elecciones para la Sala de Representantes y la Sala de Representantes lo eligen. Eso sí, hay una sola lista que la maneja él, pero la forma republicana y del voto existe. Pero además plebiscita todos sus actos de gobierno. Es decir, los plebiscita. Cada acto de gobierno que hace que la sociedad
participa. Pero a todo esto ya está la Sociedad Popular Restauradora, Encarnación Ezcurra, su mujer, ha sido realmente su mano derecha e izquierda mientras él estaba en la campaña contra el indio, enviándole cartas permanentes de lo que pasa en Buenos Aires, se persigue a la oposición. Digamos, aquí el terror es un instrumento utilizado. Bien, el pronunciamiento de Urquiza. No es casual que el pronunciamiento venga de las mismas provincias del litoral. Piensen que Entre Ríos, y tampoco que sea de Urquiza, de las provincias del litoral les dije, López es una provincia, Santa Fe es una provincia empobrecida, ha sufrido mucho el paso de los ejércitos. Corrientes tiene una economía muy diversificada. Los gobernadores de Corrientes siempre estuvieron en contra del tema de Buenos Aires como único puerto, digamos, tienen economía que va desde algodón, tabaco, algo de ganadería y siempre han pedido protección para su economía. Entre Ríos es la provincia más rica. Es más, tiene mejor ganado que Buenos Aires, les diría, en esta época, y no tiene a la sociedad indígena encima como sí tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces no es casual que venga de Urquiza. ¿Qué reclama Urquiza en su pronunciamiento? Reclama organización nacional, o sea, una constitución, conformación de un Estado y libre navegación de los ríos interiores. Vuelvan a notar como un caudillo que es terrateniente, muy fuerte, muy importante, de Entre Ríos, provincia que es rival de Santa Fe en la producción ganadera, en un momento que Argentina se está insertando al mercado mundial, evidentemente a Urquiza le interesa la libre navegación de los ríos, porque si no el comercio lo tiene que hacer siempre por Buenos Aires, y la ganancia queda en Buenos Aires. Así es que llegamos a la batalla de Caseros, batalla por la cual Rosas es derrotado. Se dicta la Constitución muy rápidamente, en 3 meses tenemos Constitución muy basada sobre las bases, no me salió otro término, pero muy apoyada en el libro Las Bases de Alberdi. Urquiza presidente con Del Carril, pero Buenos Aires no acepta esto. ¿Y por qué no lo acepta? Porque considera que Urquiza tiene demasiado poder y no acepta la libre navegación de los ríos. Entonces, ¿qué hace? Se queda como provincia separada, no manda diputados a Santa Fe para la Constitución de 1853, conforma su propio Estado, que se va a llamar República del Plata, y, bueno, se queda con los ingresos de su puerto y se dedica a crecer. Aquí se produce una división interesante dentro del liberalismo porteño, entre Alsina y Mitre. Alsina, un defensor acérrimo del autonomismo de Buenos Aires, no es que esté en desacuerdo con una organización nacional, pero primero hay que defender la autonomía. Mitre es más partidario de una organización nacional, siempre y cuando se haga bajo la hegemonía de Buenos Aires. Terminado el gobierno de Urquiza, sigue el gobierno de Derqui. Acá ya vemos nosotros más aproximación. Hay ministros de Derqui que son de Buenos Aires. Digamos, hay mayores aproximaciones a Buenos Aires que las que había con Urquiza. Finalmente, en 1861, la batalla de Pavón, entre las fuerzas de Mitre por Buenos Aires, que ya era gobernador de este estado de Buenos Aires separado, y Urquiza por la... Todavía se sigue llamando Confederación, pese a tener una constitución republicana, representativa y federal como la del 53. Batalla rara esta, porque Urquiza tiene un muy buen ejército, que casi mantiene de su pecunio, porque parte de los problemas serios que tiene Urquiza es que económicamente no puede sostener las 13 provincias. Pone en marcha un proyecto de país liberal, con comunicaciones, con sistema de posta, con estudios de navegación de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Empieza la construcción del ferrocarril entre Rosario y Córdoba, el ferrocarril central, pero todo le fracasa, no lo puede terminar, y no lo puede terminar porque no tiene fondos. Empieza un proceso de colonización. De esta época son las colonias La Esperanza, San Carlos, San José, que es en sus propias tierras, digamos, pone dinero incluso para poder sostener estos proyectos, pero no puede hacerlo sin Buenos Aires.
Sabiendo eso y aún yéndole bien en la batalla, se retira y da por ganador a Mitre. Esto, evidentemente, contrafáctico en historia no existe, esto es lo que yo pienso, digamos. Primero lo da por ganador porque sabe que sin Buenos Aires no puede seguir con el gobierno de las 13 provincias. Segundo, porque se asegura que lo dejan como gobernador de Entre Ríos, cosa que no pasa en ninguna de las otras provincias, o sea que hubo un acuerdo allí. Y tercero, y esto les va a llamar más la atención, los dos son masones. Y hace un mes atrás, en la sede central de la masonería, que funcionaba acá donde está el Banco Central, ahora enfrente de la Casa Rosada, les habían dado el grado 33 de la masonería conjuntamente a Derqui, que era el presidente, a Urquiza, a Mitre y a Sarmiento. Es decir, piensan igual. Simplemente tienen una base ideológica común. Simplemente son de distintas regiones. Por lo tanto, eso es lo que hay que entender cuando uno ve estos procesos complejos. Se produce entonces una unificación política, Mitre presidente, y aquí se pone en marcha el proyecto de país que va a completar Enrique después, que había sido formulado por la generación del 37, Mitre, Alberdi, Gutiérrez, una generación que se llamó así porque nació por ahí por 1810, tenían poco más de 36, 37 años cuando gobernaba Rosas. Primero supuestamente eran reuniones literarias, pero muy pronto empiezan a ser reuniones, primero no críticas contra Rosas. Hay un libro de Alberdi donde Alberdi piensa que Rosas se puede apoyar en ellos para hacer un proyecto de país, pero Rosas, por supuesto, les prohíbe reunirse, finalmente se exilian. En Montevideo, Alberdi, en Chile, Sarmiento, en su estancia Echeverría, pero escriben el famoso dogma socialista, que es un proyecto de país. Y ahí van a ver cómo este grupo de intelectuales piensa que hay que transformar la realidad argentina. ¿Y cómo se transforma una realidad argentina? Por la inmigración, dice Alberdi. Traigamos trozos vivos de civilización de Europa. Dice, la civilización es como la viña, prende de gajo. Traigamos trozos vivos de civilización de Europa, o sea, la inmigración. Sarmiento es más dudoso de la inmigración, porque tiene miedo que eso dé lugar a grupos de inmigrantes con distintas identidades, y él dice, no, la educación. La forma de transformar la realidad es la educación. Bueno, después tenemos personajes como Gutiérrez que dicen que hay que cambiar la lengua y en vez de hablar español hay que hablar inglés, digamos. Pero ahí sí, es cierto, fue mi tesis de licenciatura. Pero arman un proyecto de país, ¿no? Con instrumentos distintos para que en definitiva lo va a concretar la generación del 80. No lo puede concretar la generación del 37, sino la generación del 80. Y bueno, hasta aquí llegamos.